En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus divinas inspiraciones para que podamos gozar siempre de tus divinos consuelos y conocer siempre lo que es recto ante tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar a comentar el día de hoy la carta 132 al Padre Jean Croiset, que está escrita el 15 de septiembre de 1689. Y la encontramos ya pues al final de la obra que estamos comentando, de Santa Margarita María de la Coque, autobiografía, en editorial Monte Carmelo y con el padre Pablo Cervera Barranco. Y dice así Santa Margarita: mi reverendo padre me pide que le hable confiadamente. No está en mi poder el hacerlo como usted querría, sino conforme agrade a mi Salvador. Porque si supiera la imposibilidad en que me coloca, no podré decir más que lo que él quiere. Me aconsejaría que guardara silencio antes que hacerle la menor resistencia. Y aquí nos vamos a detener, decir que el padre Jean Croiset le ha dicho: cuéntamelo todo, ¿no? Háblame confiadamente, no me ocultes nada. Y ella dice, pues que le gustaría hacerlo así, pero realmente ella no se conduce pues con esos criterios de lo que las personas le pidan, sino se conduce con el criterio de la voluntad de Dios. Entonces ella dice que ella no puede decir más que lo que su Salvador quiere que ella diga. Y en esto podemos encontrar un eco de lo que el mismo Jesús dice en el Evangelio de San Juan cuando dice lo siguiente: yo no hablo nada por mi cuenta, sino solamente hablo las palabras que mi Padre me da para comunicarlas. Yo no hago nada por mi cuenta, sino solo lo que mi Padre me pide, eso es lo que hago. Las obras que mi Padre me da para realizar, esas son las obras que yo vengo a realizar. No obro por mi cuenta, no hablo por mi cuenta. Y lo mismo lo está diciendo el Padre Jean Croiset: confianza tengo para hablar, pero yo no expongo ni mi corazón, ni mis palabras, ni lo que hay en mí, ni lo que he vivido, sino solamente conforme a la voluntad del corazón de Jesús. Entonces tenemos aquí una enseñanza más, pues para el Padre Jean Croiset y para todos nosotros, que ha llegado a estado de perfección en su culto al corazón de Jesús, en el que sus palabras pues no están al servicio ni siquiera de su propia voluntad, de sus propios deseos, ni mucho menos de lo que la gente le pida,
Si aquí el padre Jean Crozet, a quien ya le tenía confianza, le pide pues alguna intervención, algún comentario, alguna palabra, pues ella lo considera en el orden de la caridad, pero todo lo somete a la voluntad del corazón de Jesús. Entonces, vemos aquí cómo ella está viviendo su consagración, porque todo su ser, su cuerpo, su alma, su corazón, está al servicio del corazón de Jesús para darle gloria y está sometido a su voluntad. Toda su vida, como brota de su libertad, sus pensamientos, sus palabras y sus obras, quieren estar al servicio de la voluntad de Dios, de la voluntad de Cristo Jesús, al servicio del corazón de Jesús. Y entonces ella somete absolutamente su pensamiento, sus palabras y sus obras al corazón de Jesús, a lo que Jesús quiera, a lo que le dé gloria al corazón de Jesús. Entonces puede decir, yo no hago nada por mi cuenta, todo lo que yo hago, todo lo que yo hablo, todo lo que yo digo, pues es lo que descubro en la voluntad del corazón de Jesús, que es para su gloria y que es para darle amor a Él. Y vemos entonces realizado un ideal de consagración de manera concreta, de manera práctica, en el que hay un camino pues de perfección. Y todos nosotros pues tal vez nos sentamos alejados de este estado, pero estamos llamados pues a eso, a que todas nuestras palabras, pensamientos, obras y toda nuestra vida, nuestra persona, pues esté orientada, encaminada para la gloria de Dios, para el servicio de su reino, para el cumplimiento de su voluntad. Y aquí Santa Margarita pues nos da ejemplo de cómo ella en la práctica lo está tratando de hacer, ¿no? Pero además ya se siente imposibilitada de actuar de otra manera, porque ha ido entregándole gradualmente su voluntad a Jesús. Esa es la historia de su vida. Si vemos toda su autobiografía, vemos cómo Cristo Jesús está constantemente queriendo tomar el dominio de su corazón, tomar el dominio de su voluntad, y ella está constantemente, a pesar de sus resistencias y de sus luchas, está queriendo pues entregarse a Jesús y entregarle su voluntad y entregarle su corazón. Entonces va pasando por etapas en las que el corazón de Jesús va adquiriendo pues un nuevo dominio, un nuevo reinado sobre ella, que están muy distinguidas estas etapas a lo largo de su vida. Primeramente podemos decir su etapa previa a la entrada de la visitación, en la que experimenta las más grandes oposiciones a la voluntad de Jesús y todas esas luchas que encontramos pues, en la autobiografía, en el número 20, 24, 30, 34, expuestos por ella misma cuando ella se da cuenta cómo Jesús lucha contra ella para conquistar su corazón y la va pues hiriendo con los lazos, con los dardos, con las flechas de su amor, y cómo poco a poco también lo va lazando con los lazos del amor como un cazador, pero todavía ella se va resistiendo a la voluntad de Jesús. Y finalmente hay una gran victoria cuando ella se resuelve a dejar pues el mundo y seguir a Jesús. Gracias. Seguir a Jesús en la vida consagrada. No tenía muy claro hacia dónde, pero ese momento en que ella le dice a Cristo que acepta su voluntad y que quiere ser suya, es un momento donde Cristo pues obtiene un dominio mayor sobre ella. Pero no es el único, sino es el primero. Se puede decir, la primera etapa culmina ahí. Ya después ella discierne su vocación, si entra con las Ursulinas, finalmente entra
a la visitación, a la orden de la visitación, por una razón muy fortuita, o sea, ella no entra a la visitación sabiendo quién era Francisco de Sales o Santa Juana Francisca de Chantal, conociendo las obras de ellos, no. Ella entra a la visitación por una razón meramente circunstancial, porque ella dice, yo quiero ser de María, no quiero ser Ursulina, quiero ser de María, y la orden de la visitación es de María, por lo tanto yo quiero ser de la visitación. Pero está en su biografía como cuando llega a Paray-le-Monier, escucha clarísimamente la voz de Jesús que le dice, aquí es donde te quiero. Entonces ahí inicia una etapa nueva en la vida de Santa Margarita cuando entra a la visitación, que va a, vamos a decir, va a durar desde su ingreso en la visitación hasta su toma de hábito. Esa es su segunda etapa. Y cuando toma su hábito, entonces tiene ella pues experiencia de crecimiento en su unión con Dios, en su unión con Cristo, que le llaman los desposorios. Y al entrar en los desposorios, pues ella dice que Jesús tomó un nuevo dominio sobre ella. Y luego viene esta etapa desde los desposorios hasta su profesión, que es el día que ella hace sus votos, en los que esta etapa nueva pues va a estar caracterizada por momentos de mucha inestabilidad, esa es la verdad, entre su desposorio entre su toma de hábito y sus votos hay mucha inestabilidad, porque empieza a tener muchas experiencias que no sabe cómo vivirlas, cómo interpretarlas, tampoco su comunidad. Entonces, se queda experimentando la debilidad de su cuerpo ante la intensidad de las oraciones que tiene, sus oraciones de unión, sus éxtasis y demás, y entonces esto la tiene todo el tiempo fuera de sí y no está cumpliendo lo que le pide la comunidad, lo que le piden las formadoras, hasta que hay una intervención pues importante en el que se le pide por obediencia pues que las gracias que Dios le dé se acomoden al espíritu de la orden, de la visitación y a la regla. Y bueno, esta es una etapa muy atormentada, pero era importante que la viviera porque también va a señalar pues una transición en su vida. De hecho, estas etapas de cómo ella la vivió, ¿no? De lo que fueron sus éxtasis, fueron sus momentos de arrebato, de arrobamientos, todo eso no son etapas definitivas en la vida espiritual, siempre son transitorias, porque el alma tiende a serenarse y entonces a entrar en un estado de mayor unión, que fue lo que ya le pasó cuando hizo sus votos. Y cuando hizo sus votos, entonces, pues alcanza esa experiencia, ese don, ¿no? del matrimonio espiritual, y ella misma dice que Jesús tomó un nuevo dominio sobre su alma, ¿no? Entonces Jesús fue tomando dominio sobre su alma, fue reinando cada vez más perfectamente en su alma en ese proceso, pues que va desde su infancia hasta que ingresa a la orden de la visitación, es digamos la etapa de mayor resistencia a la voluntad de Cristo, aunque esa resistencia siempre la va a experimentar, pero cada vez menos. Después, menor resistencia, y más bien pues una etapa de, se puede decir, un poquito más de serenidad, de descubrir su camino, de empezar a aprender a ser monja, porque se necesita aprender a ser monja, pues desde que ingresa a la orden hasta que toma su hábito. Y después viene una etapa de mucho descontrol en su vida, y esa etapa de mucho descontrol pues, y de mucha dificultad es la que está desde su toma de hábito hasta sus votos. Y ese descontrol, pues por todos los aspectos que ya les mencioné, ¿no? Que realmente lo que Santa Margarita vive, pues es mucho más de lo que escribe en su autobiografía. O sea, en la autobiografía, pues escribe 2 o 3 cosas, son párrafos breves para describir lo que pasó en esta etapa, pero si nosotros tenemos un poquito de sensatez, pues nos podemos imaginar que fue una etapa difícil, ¿no? Difícil en todos los sentidos, porque ya no entendía lo que pasaba, porque no sabía cómo dirigirse, cómo caminar, cómo pues
obedecer, ¿no? Se sentía abrumada por todos lados. Los superiores le pedían una cosa, pero Jesús le daba otra cosa, y entonces esto generaba un problema tremendo, ¿no? Que ponía inclusive en crisis su vocación, ¿no? Verdaderamente en crisis, porque pues llegó al punto crítico de que se le pidió que o se corregía y dejara de estar fuera de sí, o este no era su camino, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, después de esta etapa, viene una etapa donde se serena. Después de sus votos, viene una presencia constante pues principalmente de Jesús en su alma, ¿no? De Cristo, pero también del Padre y del Espíritu Santo, como tiene ella noticia después de esa experiencia de su matrimonio espiritual, el día de sus votos. Entonces es una presencia constante, dulce, de la que ella está gozando todo el tiempo, que se vuelve exigente, más exigente que antes, pero que también el alma está más serena, incluso su cuerpo está más sereno, ya no se desborda, ya no se desmaya, ya no, en esa etapa, ¿no? Después va a volver a aparecer muchas cosas, incluso físicamente, pero no en esta etapa. Entonces, en esta etapa ella experimenta cómo Jesús va gobernando su alma y cómo Cristo toma dominio de su alma, cómo se hace su esposo, pero también su rey. Y entonces, como todo lo que hay en el alma es principalmente lo que está en el interior, pues lo que está en el interior es lo que se va sometiendo a Cristo. Y Cristo va enseñando, instruyendo al alma para que viva bajo su voluntad. Entonces, lo que dice aquí en este parrafito, pues es la experiencia de una vida lograda que ella ha tenido, pues en el paso de los años. Esto lo escribió en 1689. Entonces, estamos hablando que ya pasaron muchos años de todo este camino, ¿no? Entonces, aquí ella dice, pues yo ya no hago nada por mi cuenta, no hablo nada por mi cuenta. La verdad es que ya todo lo que hay en mí, libremente y gustosamente, pues lo gobierna Cristo, ¿no? Lo determina Cristo, es su voluntad, ¿no? No puedo obrar de otra manera porque ya soy suya, ¿no? Esa sería la expresión. Dice, si supiera la imposibilidad que me coloca no poder decir más que lo que Él quiere, me aconsejaría que guardara silencio antes que hacerle la menor resistencia. Y luego, para terminar, es un poquito las etapas, ¿no?, de Santa Margarita. Esta etapa que va desde su matrimonio espiritual hasta la primera revelación del corazón de Jesús. Bueno, yo no sé si esto lo van a encontrar en algún libro, Esto es mi interpretación de Santa Margarita. Entonces, esta etapa, que sería la cuarta, que va desde su matrimonio espiritual hasta el 27 de diciembre de 1673, cuando tiene la primera revelación del Sagrado Corazón, pues es esa etapa de unión con Cristo, donde Cristo va obrando en su alma, la va preparando, de mucha presencia del Espíritu Santo, pero también muy serena. Y después viene entonces la última etapa, que podemos decir que es a partir del 27 de diciembre de 1683 hasta el final de su vida, que es la etapa del corazón de Jesús, podemos decirlo así, ¿no? La etapa del corazón de Jesús, cuando ya se le revela, se le manifiesta, le da a conocer su misión, le da a conocer también, pues, en orden a su misión, pero también en orden a su alma, pues los tesoros de su corazón, ¿no? Y entonces, en esa etapa última, pues es cuando Santa Margarita le entrega el corazón a Jesús, se realiza de manera concreta, se materializa ese deseo que fue siempre suyo de Santa Margarita, de ser de Cristo, también ese deseo del corazón de Jesús de que ella se entregara a Él, se materializa por medio de la consagración. Dame tu corazón, y Santa Margarita le dice, tómalo tú. Y viene esa experiencia donde Santa Margarita pues le da a Jesús el corazón, y Jesús lo toma, lo lleva a su costado, lo mete en su pecho, y ahí se disuelve como un átomo su corazón en el horno encendido de su amor, y empieza toda esta etapa nueva en la que Santa Margarita está ya, pues a partir de entonces, digamos, en el corazón de Jesús.
empieza a ver el corazón de Jesús. Cada viernes primero lo ve como un sol, luego lo ve con rayos que salen de sus manos, de sus pies, de sus heridas. Ya no es solo la revelación de la primera, que es la más importante, la central, la del 27 de diciembre, pero ahora empieza a haber una comunicación constante del corazón de Jesús hacia ella, una manifestación constante, como Él le prometió, que se iba a manifestar a ella si le era fiel, y principalmente los viernes primero, pero no está reducido a los viernes primero, ¿no? Y después de que ha vivido en esta etapa Santa Margarita, pues Jesús le viene la siguiente, digamos, acontecimiento, evento, pero ya no es otra etapa, que es cuando Jesús le empieza a hablar de su dolor por la ingratitud de los hombres, por el desprecio, y entonces le empieza a pedir la reparación, ¿no? Le empieza a pedir la reparación. Bueno, y pasan muchas cosas. Estamos aquí ya en 1689. Pasan muchas cosas. Imagínense, desde esa primera revelación, el corazón de Jesús, hasta este momento son 16 años. 16 años. Entonces, por eso es que ella habla con tanta serenidad, con tanta madurez, como veíamos en la carta, la que vimos anteriormente, que es la 130, como ella pues también veía las cosas ya desde otra perspectiva, mucho más serena, mucho más madura, más, se puede decir, forjada por el paso de los años, y ya no solamente por su pasión desbordante, ¿no?, por el corazón de Jesús, sino también con la madurez, pues que da la experiencia, ¿no? Y bueno, dice ella al padre Jean Croisset, hablándole francamente, temo mucho, en medio de todas las gracias que recibo de su misericordia, engañarme y engañar a otros, a quienes su caridad habría hecho concebir pensamientos ventajosos y bien distantes de lo que soy en realidad. Es el mismo tema de la carta 130, empieza igual, pero eso es algo importante porque, insisto, ya pasaron 16 años, toda su vida ahora gira en torno al corazón de Jesús, y ella le vuelve a decir, mira, tú quieres que te lo cuente todo, pero hay cosas que no las tengo muy claras. Hay cosas que son un misterio para mí, hay otras que las tengo muy claras. Por ejemplo, la gracia del 27 de diciembre de 1673 la tiene clarísima, esa nunca la dudó. De hecho, ella misma lo dice, que hubo otras experiencias de las que tuvo dudas, si no se engañaría, si no sería engañada por el demonio. Inclusive tiene un momento donde Jesús le dice, ten cuidado porque el demonio te quiere engañar, entonces tienes que irte con cuidado en tu discernimiento, siempre con la obediencia. Sí, entonces ella tiene miedo de ser engañada, ¿no? De la gracia del corazón de Jesús de 1673, el 27 de diciembre, nunca tuvo dudas. Ella lo dice en la autobiografía. De esta gracia nunca tuve dudas. A diferencia de otras, de esta nunca tuve dudas. Tuvo un efecto tan divino, tan profundo en mi alma que no tuve ninguna duda, pero otras sí. Entonces ella le está diciendo al final, mira, y esta es también una enseñanza para nosotros, a pesar de la sublimidad de mis revelaciones, yo vivo de la fe, y mis certezas son las certezas de Dios, que la fe aporta a mi corazón y aporta a mi alma. Entonces, muchas de mis experiencias no tengo la certeza que debería de tener como para compartirlas, y por lo tanto de esas no tengo yo pensado hablar, porque tengo miedo de engañarme a mí misma, y engañarme a mí misma. Yo ya les hice una catequesis completa de que, partiendo del hecho de que ella no es una persona falsa, ¿no? Ella no es una persona falsa, ni que se engaña, ni que quiere engañar. Cuando ella habla de que tiene miedo de engañarse, pues es de ser víctima de su propio pensamiento, de su propia imaginación o de un engaño del demonio. Así de fácil, ¿no? No es de que ella esté pensando que tiene o tuvo alguna vez una voluntad de engañar, no. En ella no hay falsedad, hay una integridad, hay una transparencia, pero sí hay falibilidad, y eso es lo que está diciendo. Yo también soy falible, me puedo equivocar.
¿no? Y entonces hay muchas cosas que no las tengo muy claras, muchas experiencias que he tenido son misteriosas, incluso para mí, hay otras que sí, y con toda tranquilidad dice, ¿y por qué a veces tengo tantas dudas de lo que he vivido? Y dice, porque si yo cuento, y esto es lo más normal, fíjense lo que les voy a decir, ella tiene miedo, dice, si yo cuento las cosas, vamos a decir, las cosas bellas, las cosas luminosas que me han sucedido, entonces tú, Padre Juan Croaser, vas a tener una imagen de mí así, bella y luminosa, porque lo que te estoy compartiendo es esa experiencia bella y luminosa de Dios, pero no es toda la imagen ni todo el retrato de Margarita María de Alacoque. Sor Margarita no es solo sus experiencias luminosas y bellas, también tiene una parte de su persona, de su humanidad, que no está bien representada en esas experiencias. Y eso va a ser siempre el gran temor de su vida. ¿Por qué? Porque ella, a pesar de que se da cuenta como Jesús cada vez va tomando un reinado, un dominio más profundo de su corazón, de su alma, de su vida, también tiene conciencia de su fragilidad, de su debilidad, de su indignidad, como veíamos la catequesis anterior en el mes de febrero, de cómo su egoísmo le hacía la guerra hasta el final. Y entonces, si ella dice, pues miren, es que yo vi el corazón de Jesús como un sol y luego de su cuerpo, de su humanidad santa salía una luz desbordante como 5 soles de sus llagas. Entonces, todo el mundo va a pensar y decir, wow, ¿no? Margarita, Sor Margarita María, pues es un alma elevadísima, ¿no? Y eso es lo que ella no quiere, y por eso duda engañar a los otros. Por eso duda engañar a los otros. ¿Por qué no quiere eso? Pues porque ella conoce su propia humanidad, su propia limitación, su propia medida. No necesita que alguien le esté recordando que es pequeña, que es pobre, que es pecadora, que es frágil. Lo sabe perfectamente, ¿no? Y esto pues hay que entenderlo, que es parte de pues en lo que el Espíritu Santo hace en las almas, verdaderamente, ¿no? Cuando el Espíritu Santo actúa en un alma, verdaderamente el Espíritu Santo, el alma se humilla siempre, porque una de las maneras que el Espíritu Santo revela la verdad al alma constantemente es por medio del don de ciencia, y el don de ciencia le hace comprender a la criatura su condición de criatura y al pecador su condición de pecador. Entonces pensémoslo así, ella mientras más sabiduría tiene de Dios, o sea, mientras más alcanza la comprensión de los divinos misterios en el amor que experimenta de Dios, también más ciencia de Dios tiene y más se da cuenta de su pobreza, de su indignidad, de su debilidad, de su fragilidad. Y entonces lo que Jesús le dijo en esa experiencia del 27 de diciembre de 1673, cuando le dijo, yo te he escogido como un abismo de ignorancia y de indignidad, ella lo cree con absoluta certeza. Para ella no es una exageración, ¿no? No es que diga, Jesús me habló así de una manera desbordada o... No, ella lo sabe perfectamente, así que lo lleva grabado en el alma porque lo contempla con el don de ciencia, que ella es eso, un abismo de ignorancia y un abismo de indignidad. Y bueno, aquí hay una enseñanza muy importante para nosotros también, para nosotros, que donde actúa el Espíritu Santo, verdaderamente, donde actúa el Espíritu Santo, pues hay santidad. Y para que haya santidad tiene que haber humildad. Y el que se ensalza a sí mismo no tiene santidad. Entonces, el que dice que tiene el Espíritu Santo, pero a cada oportunidad se está ensalzando a sí mismo, no tiene el Espíritu Santo, tiene el espíritu de Lucifer. Esa es la verdad. Porque el espíritu de Lucifer es el espíritu de ensalzarnos a nosotros mismos. En cambio, el Espíritu Santo no nos hace ensalzarnos, sino que nos hace mantenernos siempre humildes para que podamos amar a Dios. Y este es el ejemplo de Santa Margarita. Santa Margarita nunca se va a ensalzar, nunca se va a elevar. Al contrario, tiene siempre este espíritu de reconocer todo el tiempo, y es una de las cosas por las cuales creo que yo la admiro más,
de estar teniendo ante sus ojos la consideración de sí misma, un conocimiento de sí misma muy perfecto, muy del Espíritu de Dios, muy natural, también muy sincero, muy honesto, donde lo que Jesús le dijo, ella lo sabe, lo cree y lo agradece. Yo soy un abismo de indignidad y de ignorancia. Y me escogió Dios no porque yo sepa mucho, ignorancia, sino al contrario, ni siquiera entiendo sus designios y sus misterios, ni tampoco porque yo tenga muchos méritos, sino que soy también indigna de todo. Me escogió como un abismo de indignidad y de ignorancia para que se manifieste que es Él el que hace la obra en mí y no yo, y yo no tengo más que frente a esta obra del corazón de Jesús, no tengo más que el título de servidora, de discípula, discípula muy amada del corazón de Jesús. Sí, esclava y discípula. Discípula porque aprendo y me transforma, y esclava servidora porque me pongo al servicio de su reino, ¿no? Entonces, aquí está esa actitud que viene de don de ciencia, que viene de don del Espíritu Santo, de sabiduría, de Santa Margarita, y pues que nos debe enseñar algo a cada uno de nosotros, ¿no? Hoy tenemos mucho que aprender de Santa Margarita, de todo lo que nos enseña, pero principalmente esta actitud de una permanente humillación, de un permanente despojamiento de pues todo honor delante del corazón de Jesús, y eso es lo que también la hace más auténtica. Eso es lo que hace más auténtica. Ahí están los verdaderos apóstoles, los que venimos a predicarnos a nosotros mismos, los que venimos a generar admiración de nuestras audiencias. Esos no somos apóstoles. Esos somos usurpadores de lo que es de Cristo. Pero ella no es una usurpadora, ella es una verdadera servidora, ¿no? Y dice, bueno, lo que dice después, ahí mismo lo dice. Fíjense, hablándole francamente, temo mucho en medio de todas las gracias que recibo de su misericordia, engañarme y engañar a otros a quienes su caridad habría hecho concebir pensamientos ventajosos y bien distantes de lo que soy en realidad. No sea de este número, ni haga caso de que me obligue a decirle, pues creo que ese divino corazón le comunicará más fácilmente sus secretos y su santa voluntad, que a una pobre, miserable y niña pecadora como yo, que no querría tener otra ocupación que la de amar, obrar, padecer y callarse, ¿no? Aquí está el sello de su autenticidad, de su alma, no hay más. Y dice, bueno, y no tengo cómo explicártelo, pero que el corazón de Jesús te lo explique. No pienses mucho de mí, no me tengas en una estima muy alta. Solo soy esto, una miserable, indigna pecadora, pobre. No quería yo nada, nunca busqué yo revelaciones, nunca busqué yo éxtasis, nunca busqué nada extraordinario, solamente busqué amar, obrar, padecer y callarse. Y eso de callarse, pues es todavía más paradójico, ¿no? Porque si ella quiere callarse, silenciarse, pero tiene que escribir, y está escribiendo, ¿no? Y escribirse, pues escribir es lo contrario de callarse, ¿no? Porque todavía más, uno puede hablar, y como yo ahorita que hablo, pues ya mis palabras se las lleva el viento, ¿no? Pero si escribe uno, sus palabras permanecen. Entonces, es todo lo contrario de callarse, ¿no? Escribir. Dejó un testimonio, pues, para la posteridad. Vamos a leer un párrafo más y terminamos la reflexión del día de hoy. Dice así, para hacerle comprender mejor que no hay que hacer caso de lo que digo y que tengo motivo para temerlo todo, es preciso que le confiese que jamás he tenido otra dirección que la del soberano de mi alma. Porque desde que empecé a conocerme, tomó un imperio tan absoluto sobre mi voluntad que me hacía obedecerle en todo sin que yo pudiera impedirle. Ya les expliqué eso. Pasó por etapas, pero esto fue la conclusión, ¿no? Al principio no era así, pero después ella se dio cuenta cómo empezó a ser el Espíritu Santo quien la dirigía, empezó a ser Dios, ¿no? El Padre por medio de su Hijo, con la fuerza del Espíritu, ¿no? Él me reprendía, me corregía mis faltas con mucha severidad, por poco voluntarias que fueran. Me infundía tan gran error al pecado, haciéndome ver cuánto le desagradaba, que yo me escondía para llorar cuando me había dejado llevar por mis vanidades. ¿No es? ¿De qué etapa habla aquí? Sobre todo habla de esa primera etapa que ya les mencioné.
No aspiraba más que a poder encontrar un sitio donde pudiera vivir pobre, desconocida y despreciada, para poder conversar mejor con mi soberano dueño, para aprender a amarle y conocerle, porque me hallaba yo en una aldea sin medios para instruirme en las cosas espirituales. Ni siquiera sabía lo que era hacer oración, fuera de lo que él me enseñaba. Él me modelaba a su modo y continuó dirigiéndome así hasta que me puso en la santa religión. Ahí empieza la segunda etapa. Que yo pensaba que era aquel lugar oculto al que aspiraba ardientemente para hacer penitencia. Sin embargo, aunque cambió de conducta para conmigo, no por esto me abandonó, sino que me hizo ver que ajustaría de tal modo las gracias continuas que me hacía al espíritu de mi regla y a la obediencia debida a mi superiora, que lo uno no fuera contrario de lo otro. Entonces ahí habla de la tercera etapa, después de que ingresó hasta que tomó su hábito, esa es la segunda etapa, y luego de que toma su hábito hasta que hace sus votos, es lo que está mencionando. Cambió de conducta conmigo, no me abandonó, pero me dijo que iba a ajustar sus gracias al espíritu de mi regla y a la obediencia. No dejaba yo, sin embargo, de hacer cuanto me era posible para alejarme de ese espíritu y para retirarme de su dirección, según se me mandaba. Y aquí está lo importante, porque ella está confesándose, digamos, sí, con el padre Juan Crasset, y dice, mira, la verdad es que Dios se apoderó de mí y todo el tiempo andaba atrás de mí, y aunque era Él el que me guiaba, me conducía, y iba pasando yo estas etapas, yo me seguía resistiendo y me le seguía tratando de esconder. Cuanto me era posible, me trataba de alejar de Él para retirarme de su dirección de cuanto me mandaba. ¿Cuánto tuve yo que sufrir con esto? Pero aquel soberano de mi alma que obraba en mí, independientemente de mí misma, hacía inútiles todos mis esfuerzos, sin que a pesar de todo me impidiera jamás obedecer. Pero cuánta más resistencia le hacía yo para alejarle de mí, más presente le tenía. Me hicieron caer en tan grandes temores que me movían a desear y pedirle que me sacara de ellos. Eso de los grandes temores es porque la acusaron de que tal vez estaba posesa y que el espíritu que la movía no era el Espíritu Santo, sino era un demonio. Entonces, pues naturalmente ella tuvo mucho miedo de eso, ¿no? Eso fue, digo que pasó por una etapa de mucha crisis, ¿no? Entre su toma de hábito y especialmente sus votos. Pero después siguió habiendo esas sospechas de rumor, ¿no? Inclusive iban y le echaban agua bendita a la pobre, ¿no? O sea, sus hermanas, ¿no? Sus hermanas, las monjas. Eso es lo que ella vivió. Y pues todo eso le hacía sufrir mucho, ¿no? Dice, cuanto más resistencia le hacía yo para alejarle de mí, más presente le tenía. Me hicieron caer en tan grandes temores que me movían a desear y pedirle que me sacara de ellos. Me lo prometió y me enviaría a su fiel siervo y perfecto amigo que me enseñaría a conocerle y abandonarme a él sin más resistencia. Esto es muy importante, ciertamente, porque ella se dejaba conducir, pero tuvo sus dudas, como se los expliqué al principio de esta catequesis, pero encontró en el padre, en la colombiana, encontró una guía breve, realmente breve, porque fue menos de un año lo que duró la relación con ella, ¿no? Antes de que el padre Claudio muriera, pero oportuna y decisiva para que ella encontrara la paz y supiera con certeza que Dios estaba hablando en su alma y que no tenía que ponerle resistencia, ¿no? Me envió al reverendo padre la Colombier, el cual en primer lugar me hizo comprender bien que él era el enviado de parte de Dios a fin de que descubriese todo el fondo de mi alma. Yo le abrí mi corazón con tal facilidad que sin premeditación alguna le dije todo lo que había pasado por mí, todas las gracias que había recibido de mi soberano, de la manera sencilla que él me había enseñado, sin reparar en que hablaba de mí misma, de lo cual tenía yo tanto horror que si yo hubiera advertido no lo habría podido hacer. Y lo que me manifiesta la voluntad de Dios en este caso es que este buen Padre me llamó espontáneamente sin que nos conociéramos para nada, y al mismo tiempo me fueron dichas con claridad estas palabras: he aquí al que te envío. Estas son las locuciones, se puede decir, más sustanciales que ella tiene, porque inclusive las separa en su manuscrito y las pone en otro tipo de texto. Y, por ejemplo, las encontramos cuando
cuando ella escuche, cuando llega Paray Lemonnier, y entonces es una frase también corta, dice, aquí es donde te quiero. No es una locución larguísima, no es que Dios le esté dictando un discurso, es algo muy sencillo, muy breve, aquí es donde te quiero. Y luego está esta otra también cuando conoce al padre La Colombier, que también viene esta locución muy divina, que le dice, he aquí el que te envío. Bueno, vamos a terminar aquí y seguiremos primero Dios, pues después comentando esta carta 132. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.